para hablar diversos temas. Y bueno, vamos a hablar, como les comenté en el primer bloque, sobre la presentación de la carta encíclica denominada Magnificat Humanitas, que es importante porque marca un derrotero justamente para lo que es la iglesia católica, y tiene como subtítulo esta carta pontificia sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Ojo con ese subtítulo, ¿ah? Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y para hablar sobre este tema, que es muy importante, ya tenemos conectada desde la ciudad de Chiclayo a la periodista, colega ella, Jesús León Ángeles, con quien vamos a dialogar sobre este tema, porque ella es entendida en el tema religioso y además trabajó con el hoy Papa León XIV cuando se desempeñaba como obispo en la diócesis de Chiclayo. Nos referimos a Francis Prevost. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Jesús León Ángeles. Buenos días, Jesús. El audio. Hola, Jesús, si nos puedes conectar el audio, por favor. Ya. Perfecto. Hola, ahora sí, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis, un chiclayano de corazón que hace mucho desde Lima. Gracias por este programa, mente maestra. Y sí, qué bueno que se aborde justo un tema tan importante en medio de una situación también que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Efectivamente. De repente que nos debería hacer reflexionar sobre lo que hacemos si es que estamos siguiendo el camino de Babel o de Jerusalén, ¿no? Como Muy lo cierto. manifiesta nuestro querido Papa León XIV en su encíclica. Efectivamente, justo acá tengo el documento, la carta encíclica, muy interesante, pero hay que leerlo, y compartirás con esta reflexión, Jesús, hay que leerlo con mucho detenimiento y análisis, Sí. porque no es un texto, digamos, simple, sino es un texto que dentro de su simplicidad, sí, hay bastante para analizar. Y sobre todo, como recalqué al inicio del programa, el subtítulo dice: sobre la custodia de la persona en el tiempo de la inteligencia artificial. Porque muchos colegas, muchos analistas hablan directamente de la encíclica como si hablaran sobre la inteligencia artificial. No, están hablando No, en el no. tiempo de la inteligencia artificial, como fue en su primera época. De repente, cuando el antecesor del actual Papa, León XIII, publica su encíclica Rerum Novarum, fue Rerum justamente Novarum. en el tiempo de esa revolución industrial que también nos concita. Sin embargo, hay que aclarar que la inteligencia artificial se está dando en este momento. Por eso esa precisión en el subtítulo de la encíclica que habla en el tiempo de la inteligencia artificial, querida Jesús. Sí, mira, hay una frase interesante que quería justo rescatarla, que dice que todo momento y condición humana es digna de Dios. Eso es lo que ha dicho nuestro Papa León XIV en esta encíclica. Y mira cuán generoso es ese corazón que ha citado entre los diferentes literatos modernos, de antaño, autores, ha citado a Hannah Arendt. ¿No? ¿Ella quién es? ¿No? O sea, ¿quién fue Hannah Arendt? Hannah Arendt fue una pensadora judía, agnóstica, crítica de la iglesia, por su papel que desarrolló durante la época de los nazis. Mire ese generoso corazón. ¿Y por qué? Con eso, ¿qué quiere dar a conocer? Que tenemos que tener la apertura con todos, Ujú. porque solamente queremos hablar con el amigo, porque solamente queremos hablar con el que nos adula, con el que de repente nos envía pues todo digerido ya con apoyo de la inteligencia artificial, que es buena si la sabemos usar, pero no queremos recibir esa crítica, ese cuestionamiento, y ahí es donde entra a tallar la inteligencia artificial. Desarrollar en los jóvenes el pensamiento crítico. Yo te comentaba, ¿no? En otra entrevista que con mis alumnos justamente intentamos desarrollar todo lo que es el pensamiento Ujú. crítico, hablar
siempre preguntándole, tal vez cuestionando a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los lenguajes están programados para hacerte sentir bien. Qué magnífica idea, qué maravillosa idea tienes, ¿no? Me parece genial. Y Ujú. está bien que tengamos de repente esa interacción porque han sido creadas para eso. Pero no toda la vida vamos a recibir elogios. Siempre vamos a recibir bullas. ¿Y cuán generoso es el corazón del Papa León XIV el haberla citado a ella, Hannah Arendt, así como en su tiempo Jesucristo recibió a María Magdalena? ¿Y qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron los demás? Dejaron sus piedras, porque todos tenemos en el corazón, todos tenemos en el corazón algún, de repente, dolor, algo que nos hace daño, algo que nos hace vivir intranquilos, y para eso estamos los demás, para eso estamos el laico. Y el Papa hace un llamado. Esta encíclica no es en contra de la inteligencia artificial, es una reflexión Así para es. que los sacerdotes también y los laicos hagamos eco y veamos que la inteligencia artificial no nos ha venido a reemplazar, ha venido a apoyarnos a que nuestras actividades de repente sean más tranquilas, y lo que pasa es que a veces solamente queremos quedarnos en lo que es la inteligencia artificial para que haga el trabajo por nosotros. Exacto. Y en esa línea, por ejemplo, de las personas que han citado el Papa en su carta encíclica, por ejemplo, en la presentación que sucedió el día lunes, a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, que estuvo en la mesa de honor Christopher Olah, que es el Sí. cofundador de Anthropic. Y Anthropic es justamente el creador de la herramienta artificial Claude, que ahorita está, digamos, en plena moda, se ha potenciado. Y este joven científico, él justamente expresaba ello. Y agradecía al Papa por haberlo convocado ese día de la presentación de la encíclica papal, porque estaba llamando justamente a las empresas a través de él, a todas las grandes tecnológicas que desarrollan estas herramientas de inteligencia artificial, y hablaba sobre todo de una palabra muy importante este joven, el amor, por ejemplo, que se debe tener a toda la humanidad con el uso de esta herramienta de inteligencia artificial, y sobre todo ayudar a los desprotegidos. ¿Por qué? Porque justamente este científico de inteligencia artificial estaba también preocupado con el tema, por ejemplo, del desempleo a través del uso de estas herramientas. Y él manifestaba que el mundo, las grandes empresas deben tomar también en consideración esta situación que está sucediendo a nivel mundial, y sobre todo con el uso de la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el Papa ahí ha hecho algo muy importante, que es, como se dice coloquialmente, abrir la cancha. Abrir la cancha para abordar este tema, pero también con esa conciencia humana. Por eso se llama la encíclica Magnífica Humanidad. Y ese es el punto central, por ejemplo, de esta encíclica papal, el amor, pero también de la mano de la tecnología, Jesús. Sí, y también entender que ningún sistema de cálculo genera un corazón que se entrega, pues, ¿no? Ya lo decía nuestra querida Madre Teresa de Calcuta: no podemos hacer cosas grandes, pero sí cosas pequeñas con amor. Si bien es cierto, tú dices, estuvo ahí un gurú de lo que significa la inteligencia artificial, eso nuevamente, volvemos al tema de Hannah Arendt, es una muestra de humildad, es una muestra de amor, porque si bien es cierto, algunos han cuestionado y han dicho, ¿no? O sea, ¿cómo vas a...? Es como si el Papa León XIII hubiera tenido a a los grandes industriales que De la atacaban a la época, así es. gente, en su época, si los hubiera tenido a su lado. Igual el Papa, no, no es así. Es tender puentes, es abrirse al diálogo, porque muchas veces nos encerramos en nuestro egoísmo, nos encerramos en lo que prima para mí. Y eso es algo que justamente el Papa nos invita a reflexionar, a citar a Madre Teresa de Calcuta, a San Agustín, a Carlo Acutis, ¿no? Carlo Acutis, un jovencito de 15 años, que murió de 15 Así es. años, pero que sin embargo dejó un legado tecnológico importante, y que
nos dejó ese gran mensaje. Nosotros nacemos originales, pero morimos como fotocopias. Y él por eso, al final de sus días, en su lecho de muerte, no decía que le dolía nada. Él decía que era feliz porque iba a ver a Jesús. Mira cuánta maravilla podemos nosotros rescatar de esas experiencias humanas, que las podemos asociar a la tecnología, como lo hizo Carlo Cutis, que creó ese portal de todos Exacto. los milagros eucarísticos del mundo. Y Tal gracias cual. a él, El milagro Perú eucarístico de está Eten. allí con su milagro eucarístico de Eten. Así Mira es. qué El maravilla que influencer de Dios, conocido como tal. sí, conocido, y el que dijo que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Tantas frases, el que vive con Dios vive con alegría, el que está sumido en el que no tiene a Dios en su corazón vive con tristeza, con rencor, con queja, ¿no? Así La es, sí, queja, sí. nuestro asesor espiritual nos decía, ¿no? La queja es algo que no debería estar dentro de nuestro vocabulario porque Dios nos da tantas oportunidades para hacer el bien, que basta una que por allí nos pasó y ya sentimos que nos caemos. Y no es Sí, así. efectivamente, No es- Jesús, y sobre todo centrar y sobre todo comentar a los amigos que nos están sintonizando en estos momentos que esta encíclica, y les invitamos a que la puedan revisar, a que la puedan leer, ya está colgada en diversas redes sí, sociales, pueden descargarla también y poder revisar. Es muy ágil en su lectura, pero eso sí, hay una recomendación, deben leerla con mucho detenimiento y analizando profundamente lo que está ahí en ese mensaje, porque hablan de la verdad, habla del amor, habla de la solidaridad, habla del trabajo común y una palabra que me causó mucha, no sorpresa, pero sí me invitó mucho a analizar el por qué el Papa utilizó esta palabra, el desarmar a la inteligencia artificial. Y Jesús, de repente compartirás conmigo esta reflexión, porque de hecho que tú también has podido revisar en todos estos días toda la información que se ha suscitado a raíz de la presentación de esta carta encíclica, en la que muchos, digamos, opinólogos sobre el tema sí, estaban manifestando que el Papa se está involucrando en temas bélicos y todo esto, pero en la misma encíclica el Papa habla que el tema de desarmar no es solamente con ese tufillo bélico, sino al contrario, y ahí viene esa reflexión, que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la humanidad y no a la inversa, que el hombre no debe estar supeditado a la inteligencia artificial, sino que esta herramienta tecnológica debe servir. ¿Para qué? Para comunicar y, como decía el Papa, llevar el evangelio también a otras latitudes. Y por eso que él menciona una parte del texto bíblico cuando Cristo dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio utilizando las nuevas tecnologías. Esta es una nueva tecnología, pero no sí. debemos estar supeditados a ella, sino tenerla como una herramienta para evangelizar, querida Jesús. Sí, justamente esa palabra desarmar, él mismo lo ha dicho, es para llamar la atención, Así es. porque definitivamente lo que tú dices, los opinólogos, los críticos, yo he estado escuchando a varios, ¿no? Todos los días intento escuchar a uno, a otro, de todos lados, ¿ah? No solamente quienes estén a favor, quienes hagan un análisis bíblico, sino también quienes laicos que puedan hacer un análisis, porque ¿qué pasa? Que esta encíclica es para nosotros, para la iglesia, para los laicos, para los sacerdotes. O sea, no podemos pensar o querer que cale con su pensamiento en las personas que están en contra, porque no va a ser así. Entonces, esta palabra desarmar, él mismo lo ha dicho, es una palabra para llamar la atención. ¿Y cómo podemos desarmar? Yendo con el pueblo, caminando junto a él. Y ahí es donde mencionó a Perú, ¿no? Así es. Cuando habló del año 2017, Así en es. plenas lluvias, que él estuvo allí. Y en el 2017 estuvo por acá, por Perú, y estuvo en Chiclayo. Era administrador apostólico. No, perdón, ya era obispo. Desde Obispo, el ¿no? 2014 fue administrador apostólico, 2015 ya obispo. Era nuestro obispo. Y no solamente caminó con las personas que se les había caído la casa, no, caminó también con los migrantes, al verlos a ellos desvalidos, desprotegidos en el piso, en la calle, pidiendo.
que se les diera un vaso con agua, una comida. Él estuvo allí. Por eso es que con esa convicción de misionero es que habla, reflexiona en esta encíclica, porque no podemos nosotros decidir, o deberíamos decidir cuándo y para qué utilizar la inteligencia artificial. Así No es. es usarla para que nos haga de repente una reflexión bíblica o de repente nos desarrolle un discurso para llegar al feligrés. No, mira, te comento como anécdota, por ejemplo, con mi grupo Milagro Eucarístico, Perú 1649, nosotros usamos herramientas, pero distribuimos la labor. Una de las hermanas se encarga de hacer la oración del día, que ella la crea, pero hay un formato en Canva para que la publique. Otro hermano se encarga de leer el Evangelio, porque lo lee todos los días el Evangelio y saca la frase más importante. Otra hermana se encarga de ver los rosarios, por ejemplo, Claro. y también de elaborar el flyer o de hacer o de grabar los rezos de nuestro rosario y difundirlos a través del TikTok. Es decir, utilizamos Las las herramientas de herramientas tecnología, por supuesto. para difundir Evangelizar. la labor pastoral y que Dios permita, porque nadie sabe quién está detrás de quien hace la oración, nadie sabe quién está detrás de quien dio el evangelio, la frase del evangelio, quien eligió esa frase del evangelio, pero de repente hay un montón de corazones agradecidos que nos ha pasado, ¿ah? Que justamente hay otro grupo o sea, cada uno tiene su lista de personas Claro. y a veces reclaman, no nos han enviado la oración del día, no nos han enviado el evangelio. Y eso a nosotros nos satisface. ¿Por Claro. qué? Porque el trabajo, así, nuestro sacerdote nos decía, así haya una persona en misa, yo voy a hacer la misa. Así haya una persona que vaya a rezar el rosario, yo voy a rezar el rosario, porque son herramientas Y poderosas. fíjense, La- así es, Jesús. Si me permites, por ejemplo, voy a compartir contigo, que ya lo has escuchado, como yo también lo he podido apreciar, pero compartir lo que dijo el Papa durante la presentación de su encíclica acerca de su misión cuando estuvo en Chiclayo. Voy, Sí, voy a en dar Perú. lectura, voy a dar lectura de lo que él mencionó ese día, el día lunes. Decía, la palabra construir, ¿ya?, me recuerda a mis años como misionero en Perú. En el año 2017, lluvias torrenciales e inundaciones Ujú. azotaron el norte Así del es. país. Muchas familias vieron sus hogares engullidos por el lodo y también muchas carreteras. Allí aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo destruido, significa reparar lazos, restaurar la confianza y revivir la esperanza en el futuro. Además, nadie reconstruye solo. Por eso es que él se refiere mucho al tema del trabajo mancomunado utilizando las tecnologías y en este caso la inteligencia artificial. Por eso, queridos amigos, el subtítulo habla sobre la era o en la era o en el tiempo de la inteligencia artificial. Por estas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está carente de amor, de ayuda, de justamente tener esa empatía con el prójimo y tantas cosas más que la tecnología justamente está marcando esa brecha. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos como cofundador de una de las grandes tecnológicas de inteligencia artificial, Jesús. Sí, mira, y tú has marcado algo importante, la reconciliación. La inteligencia artificial nos podrá ayudar de repente a potenciar nuestro talento, de repente a mejorar por ahí algún discurso, pero los gestos humanos son los que nos van a definir. Mira lo que ha pasado recientemente en Catacaos. Yo le decía a Juan José Dioses de comunicaciones del arzobispado, que yo me había emocionado mucho con ese gesto, que de repente algunos lo pueden haber cuestionado, pero ¿por qué siempre tenemos que juzgar y no podemos rescatar lo positivo? Que los cardenales, ¿no? Junto a Monseñor Jordi Bertomeu, se hayan arrodillado para pedir perdón, pinta de cuerpo entero el gesto que hizo Jesucristo Así es. cuando lavó los pies Ujú. a las 12 apóstoles durante la última cena. Última cena, Entonces, por supuesto. realmente es algo que a mí me ha impactado bastante, a mí me ha motivado bastante a seguir creyendo en mi iglesia, porque hay corazones
buenos, hay corazones, como nos dicen siempre, de todo hay en esta viña del Señor, ¿no? Y en el caso de mi grupo, intentamos como laicos, intentamos hacer un trabajo de evangelización. Tú también te has referido, salir, buscar, ir. Desde el año 2023 nosotros vamos a Lima a oficiar, a buscar parroquias, iglesias para oficiar misas en honor al Divino Niño del Milagro Eucarístico. En el año 2023 hicimos tres, en el año 2024 cinco, en el año 2025 seis, y en este año nos hemos propuesto 12. 12 12. misas, porque una festividad no es solamente en octubre el Señor de los Milagros, o en agosto Santa Rosa de Lima, o en agosto Cruz de Motupe, no, es todo el año. Nuestro corazón tiene que estar en contacto con el Señor todo el año, y qué mejor que la Eucaristía, que es lo que nos acerca a Él. Y precisamente el milagro de Eten es el amor a la Eucaristía. Por eso es que desarrollamos estas misas, aprovechamos en el buen sentido las misas dominicales donde va mucha gente, y vamos previamente, hay un equipo en Lima que va previamente, habla con el sacerdote, con la comunidad, y si es necesario damos charlas virtuales antes, ¿no? Para que cuando llegue el día ya todos sepan qué fue o cuál es la historia del único milagro eucarístico del Perú. ¿Y por qué lo hicimos, Luis? Porque como se anunció la llegada del Papa León XIV, nosotros decíamos, nosotros somos un grupo chiquito, pero algo grande podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a oficiar misas, a buscar misas en cada una de las parroquias de Lima que nos abra sus puertas. Y no sabes el cariño de la gente, los niños cómo se emocionan, las palabras que dicen, la emoción que sienten. Para nosotros ese es el mejor regalo, esa es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque ya aprendieron la historia del milagro eucarístico. Claro, Cuando venga el Papa León XIV, van a poder decir, Papa, yo sé la historia del milagro que usted difundía desde Chiclayo. Si claro. tú ves ahí en el fondo de mi pantalla, ahí está él, ¿no? Está Ujú, él ujú. justamente ya siendo papa, pero en la parte de atrás está la imagen de el Divino Niño del Milagro que apareció en la hostia consagrada en el año 1649 y que justamente este 2 de junio se conmemoran 377 años de la primera aparición. Estamos realmente más que bendecidos, más que conmovidos con todo, con estos mensajes que nos da el Papa, y reforcemos la labor de humanidad. Somos una humanidad magnífica que podemos crear, sentir, amar, perdonar. Y ese perdón es al que es el que nos enseña nuestro Papa León XIV. Haber llamado a un gurú de la inteligencia artificial, haber citado a una pensadora judía, agnóstica, nos dice mucho. Sí. Y nosotros, ¿a quienes llamamos para sentarnos a su lado y dialogar y conversar y perdonar y amar? Y fíjate, Jesús, ese es un tema muy importante porque la encíclica, como estamos dialogando en este momento, habla bastante sobre la palabra amor como gravitante en la utilización de la inteligencia artificial. Y mientras tú estabas comentando esta carta pontificia, me acordaba de lo que el apóstol San Pablo escribía en sus cartas a los Corintios, que manifestaba, por ejemplo, decía, yo puedo tener o puedo conocer mucho de la ciencia, puedo hablar muchas lenguas, pero si carezco de amor, nada soy. Entonces, por ahí va ese sentido de lo que tiene esta carta encíclica, que hay que tener por un lado el amor al prójimo, el trabajo hacia la sociedad en forma comunitaria, empática, pero también utilizando las herramientas de la tecnología que ahora nos concita. Que ahora Ujú. nos concita. Y tener justamente esa vocación de amor al prójimo, porque hay muchas personas que hoy día desconocen, por ejemplo, de estas herramientas. Y esa invitación que hace también para ir de la mano acompañando al prójimo en este avance tecnológico, pero siempre con el tema del respeto y la ética, que es gravitante y medular en estos tiempos de inteligencia artificial. Sí, Luis, nosotros no solamente somos datos,
No solamente somos un algoritmo, somos seres humanos que pensamos. A mis alumnos yo les enseño el curso de Analytics and Big Data también. Analizamos volúmenes, analizamos estadísticas, analizamos datos, pero precisamente incentivo en ellos el Mm. pensamiento crítico para poder entender por qué nacen, por qué yo le entrego todo. Prácticamente todo, cuando nos dicen llega un programa, llega un aplicativo, es gratuito, dicen sí, pero tú ya le estás pagando con tus datos, Así con es. tu nombre, con tu DNI, Con tu con tu información. contraseña, Sí. con tu edad, con tus gustos, ya le estás pagando, porque eso constituye un estudio. Y está bien que los grandes o los entendidos estudien tus preferencias, pero que no te manipulen. Y para eso, ¿qué tenemos que tener? Una conciencia que nos permita discernir entre lo bueno y lo malo. Mira, tú conoces muy bien, porque tú manejas todo el tema de la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo en el mundo con los data centers, ¿no? Cómo están consumiendo la Así es. energía, cómo Tal se cual. está de repente maltratando a muchas personas que viven cerca de estos data centers, que también con mis alumnos vemos videos, analizamos. Y por eso les digo, ¿no, chicos? Despeguémonos un poco del celular, que sí es necesario usarlo, y a mí me pasa porque son tantas las actividades en las que de repente podemos colaborar, contribuir. Y si es para eso, bendito sea el Tal Señor. cual. Pero si solamente para pasar el rato, para de repente empezar a investigar sobre la vida de los demás o para hacer daño, porque cuánto daño se hace a través, detrás de una pantalla, cuánto daño se hace escribiendo de alguna persona y después diciendo, ah, no, me Me equivoqué. equivoqué. No, no, Pero no ya se puede. dañaste. Es la inteligencia artificial la que Así nos es. conduce tal vez a eso y debemos bien aprovecharla. Igual también en trabajos de investigación, en las tesis, ¿no? Tampoco no es que se debe considerar que se ha usado inteligencia Ujú. artificial, pero más allá de eso, más allá de centrarnos en rescatar que si se usó, se plagió, es analizar el pensamiento crítico. Si el joven es capaz de entender, reflexionar, hablar, ya, Dios mío, estamos haciendo un ser humano que tenga corazón, que Así tenga es. alma. Tal Entonces, cual. hacia eso deberíamos reflexionar mucho sobre esta encíclica que no nos viene a decir, no usen inteligencia artificial, no, nos viene a recordar que no somos un algoritmo, que somos seres humanos, que tenemos pensamientos, tenemos deseos, tenemos sentimientos, y esos sentimientos tienen que ser valorados. No nos alejemos del prójimo, Así que es. cada sacerdote, religiosa, laico, cuando tenga el llamado de una persona enferma, y no solamente enferma de físicamente, sino enferma del corazón tal vez, que vaya a su lado y alejémonos de esas personas, como se dice, tóxicas, ¿no? Porque hay en todos lados esas personas tóxicas que vienen a nuestro alrededor y que nos llenan la cabeza. Yo les digo a los chicos de cucarachas, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera tomando veneno esperando a que el otro muera y yo misma me estoy matando. Entonces, esta reflexión de Magnífica Humanitas nos lleva a reflexionar en el ser humano. No veamos más allá de eso, no querramos convertirnos en los gurús de la inteligencia artificial, porque desaparece 28 días, desaparece 30 días, no. Usemos sí las herramientas, pero para trabajar por el reino de nuestro Señor, que es lo que nos pide el Papa León Muy bien, XIV. muy bien. Con esta reflexión, Jesús, te agradecemos como siempre tu participación, tus datos, tu información muy valiosa sobre estos temas que nos concitan. Muchísimas gracias y en otra ocasión te vamos a seguir convocando para seguir analizando y revisando todo lo que nos concita en el tema de la encíclica papal. Muchísimas gracias, Jesús, y hasta pronto. Gracias a ti, Adiós, bendecido fin de bendiciones. semana. Gracias, hasta luego. Adiós. Muy bien, efectivamente, hay tantas cosas para hablar sobre estos temas, pero